La reflexión se abre con una introducción necesaria para situar el propósito general, comprender a fondo por qué la menta es una de las plantas más expansivas, resilientes y funcionales dentro de los sistemas domésticos y agrícolas, y cómo su comportamiento ofrece lecciones botánicas, ecológicas y prácticas. Esta introducción permite entender que estudiar la menta no es simplemente hablar de una planta aromática, sino de un organismo que revela principios profundos sobre crecimiento, control, propagación y aprovechamiento sensorial. Aquí, el objetivo general del proyecto es desmenuzar su naturaleza desde una perspectiva explicativa, evitando la narración y enfocándose en las razones que estructuran su conducta y su valor. Al iniciar el análisis, el primer elemento que debe abordarse es por qué la menta es considerada una especie que crece sola. Esta afirmación no es metafórica, sino un resultado directo de su fisiología. La menta desarrolla estolones subterráneos, estructuras horizontales que avanzan bajo el suelo, cuya función biológica es expandir la colonia vegetal con la menor resistencia posible. Esta estrategia evolutiva permite que la planta colonice espacios nuevos sin depender de semillas ni intervenciones externas. El porqué de este comportamiento radica en la necesidad evolutiva de asegurar permanencia y dominancia en entornos donde la competencia por luz y nutrientes es constante. La expansión horizontal reduce la exposición a depredadores y climas adversos, aumentando la probabilidad de supervivencia. Este patrón de expansión no es solo un dato botánico, sino un punto crítico para quien cultiva menta. Comprender este mecanismo permite entender por qué la planta puede convertirse fácilmente en invasora. La importancia de este fenómeno está en que obliga a replantear el diseño del cultivo. Si una planta tiende a expandirse sin control, el manejo debe enfocarse en técnicas que contengan esa energía de crecimiento sin suprimir su vigor natural. Si el cultivador desconoce el porqué del comportamiento expansivo, finalizará con macetas saturadas, raíces compitiendo entre sí y un suelo agotado rápidamente. Aquí aparece la relación entre expansión y control. Controlar la menta no significa detener su naturaleza, sino redirigirla. Una de las razones por las que se recomienda cultivarla en contenedores es precisamente su sistema de estolones. Contenerla en un perímetro cerrado limita su avance sin perjudicar su vitalidad. El porqué de esta recomendación es estructural. Cualquier barrera que interrumpa el avance horizontal obliga a la planta a concentrar energía en generar follaje más denso en lugar de colonizar nuevos territorios. Esto produce hojas más aromáticas y un porte más manejable, lo que mejora su utilidad culinaria y aromática. Al analizar cómo multiplicarla, resulta indispensable explicar que la menta es una de las plantas más sencillas de propagar debido a su arquitectura vascular. Cada tallo contiene nodos con potencial de desarrollar nuevas raíces si se colocan en contacto con agua o sustrato húmedo. Esta característica explica por qué la propagación por esquejes funciona con tal facilidad. La importancia de este proceso está en que permite generar nuevas plantas casi infinitamente sin comprometer la salud del ejemplar original. Además, la multiplicación por esquejes garantiza que la genética se mantenga idéntica, algo relevante cuando se busca conservar el aroma o la intensidad mentolada. El impacto de comprender este mecanismo no es menor. Cuando el cultivador entiende que cada rama representa una posibilidad de clonación, cambia la relación con la planta. En vez de verla como un recurso limitado, la percibe como un sistema reproductivo generoso. En términos prácticos, esto significa que cualquier persona puede expandir su cultivo sin costos, sin técnicas avanzadas y sin esperar ciclos largos. En términos filosóficos, revela una lección sobre abundancia. Algunas especies están diseñadas para multiplicarse sin restricciones cuando encuentran las condiciones adecuadas. La última dimensión de esta primera etapa es su utilidad sensorial. Cómo usar la menta para refrescar espacios o preparar infusiones. Explicar por qué la menta perfuma naturalmente implica comprender sus aceites esenciales.
La planta sintetiza compuestos volátiles, principalmente mentol, que se liberan con facilidad en el ambiente cuando el follaje recibe fricción o cambios de temperatura. Esta liberación química no solo produce aroma, sino que cumple funciones ecológicas. Ahuyenta insectos, protege a la planta de herbívoros y reduce la competencia microbiana en su área inmediata. El porqué de su aroma es, por tanto, una estrategia defensiva. Cuando se emplea para refrescar espacios, la planta actúa como un difusor vivo. La interacción entre hojas, luz y movimiento del aire crea pequeñas emisiones aromáticas que modifican la percepción sensorial del entorno. La importancia de este fenómeno radica en que produce confort ambiental sin necesidad de sustancias artificiales. En infusiones, el impacto del mentol y otros compuestos se transforma. El calor libera aromas, modifica la estructura química y permite activar propiedades digestivas y relajantes. Entender el porqué de la infusión es esencial. El agua caliente funciona como un extractor que captura moléculas volátiles presentes en las glándulas de la hoja. Esto explica por qué la calidad del caldo depende más del estado fisiológico de la hoja que de la temperatura exacta del agua. La continuación del examen requiere profundizar en un aspecto que muchas veces se menciona sin entenderse: la relación entre la menta y el suelo. Esta planta no solo crece en casi cualquier sustrato, sino que transforma activamente su entorno inmediato. Explicar por qué es capaz de adaptarse a tantos tipos de suelo exige comprender primero su estructura radicular. Las raíces de la menta son fibrosas, delgadas y numerosas, diseñadas para explorar grandes volúmenes de tierra en poco tiempo. Esta arquitectura facilita la absorción eficiente de nutrientes incluso en suelos pobres. El porqué de esta eficiencia radica en su estrategia evolutiva. Al no depender de raíces gruesas o profundas, puede colonizar suelos superficiales y expandirse antes de que otras especies logren establecerse. Esta capacidad tiene una importancia práctica evidente. La menta puede prosperar en espacios donde otras plantas fracasarían, pero también puede empobrecer el suelo si su crecimiento no se regula. No se trata de que la menta robe nutrientes en gran cantidad, sino de que su ritmo metabólico rápido utiliza recursos minerales constantemente. El impacto de este ritmo es doble. Por un lado, permite una producción constante de follaje. Por otro, obliga a realizar un manejo adecuado del sustrato para evitar la disminución de fertilidad. En este punto, resulta necesario analizar cómo se sostiene esa vitalidad. La menta crece vigorosamente no solo porque tiene raíces eficientes, sino porque su fisiología está diseñada para realizar fotosíntesis activa, incluso con niveles de luz moderados. Mientras otras plantas reducen su actividad en condiciones de luz tenue, la menta mantiene procesos estables. El porqué de esta característica se encuentra en sus hojas delgadas, ricas en clorofila y con estomas distribuidos de manera estratégica, permitiendo una regulación gaseosa que evita pérdidas excesivas de agua. Esta combinación explica por qué la menta puede vivir en sombra parcial sin perder vigor. La importancia para el cultivador es clara. La planta puede ubicarse en espacios con iluminación imperfecta sin comprometer su producción aromática. Otro punto profundo de análisis es su relación con el agua. Existe la idea común de que la menta requiere riegos abundantes, pero lo que realmente necesita es humedad constante, no exceso hídrico. Comprender la diferencia es crucial. La menta prospera cuando las capas superiores del sustrato mantienen una humedad estable porque sus raíces superficiales deben permanecer activas. El porqué de esta sensibilidad está en su ciclo metabólico rápido. La planta usa agua para sostener procesos internos de producción de aceites esenciales y expansión foliar. Sin embargo, un exceso de agua limita la oxigenación del suelo, lo que afecta directamente a sus raíces fibrosas. Esto explica por qué el encharcamiento puede resultar más perjudicial que un riego moderado. La importancia práctica es evidente.
El cultivador debe priorizar la humedad estable antes que el riego abundante. El impacto en la calidad del follaje es notable, ya que una planta con hidratación equilibrada produce hojas más aromáticas, con mayor contenido de mentol y textura más firme. Esto tiene consecuencias directas en sus usos culinarios y medicinales. En esta etapa, también es esencial explicar la relación entre la menta y la poda. La poda no es simplemente un acto estético, es una intervención ecológica que altera la distribución de energía interna. Cada vez que se corta una rama, la planta redirige recursos hacia nodos inferiores, lo que estimula el crecimiento lateral. El porqué de esta respuesta está en su fisiología. Los brotes apicales ejercen dominancia hormonal sobre los brotes laterales, y al retirarlos, se libera la capacidad de crecimiento de nuevas ramas. Esta característica explica por qué la menta se vuelve más frondosa y aromática tras una poda regular. La importancia de esta práctica no puede subestimarse. Podar de manera adecuada mejora el flujo de aire entre las hojas, reduce la aparición de hongos y estimula la producción continua de follaje. El impacto en su aprovechamiento es directo. Una planta podada es más aromática, más higiénica y más visualmente armoniosa. Esta relación entre poda y calidad del follaje refleja un principio más amplio. La intervención humana, cuando comprende los procesos fisiológicos, potencia la capacidad natural de la planta en vez de limitarla. Finalmente, para cerrar esta etapa, se debe abordar la interacción de la menta con otras especies. Aunque es común escuchar que la menta no se lleva bien con otras plantas, lo que ocurre en realidad es una combinación de competencia y química. Sus raíces liberan compuestos alelopáticos que inhiben el crecimiento de especies cercanas. El porqué de esta estrategia es ecológico: asegurar espacio, recursos y dominio territorial. La importancia de comprender este comportamiento radica en evitar ubicaciones erróneas dentro del huerto. Colocar menta junto a plantas débiles puede resultar contraproducente, ya que la menta tenderá a colonizar el área y desplazar a las demás. El impacto de este fenómeno se extiende a la planificación agrícola. Conocer la naturaleza expansiva de la menta permite decidir mejor dónde ubicarla, cómo contenerla y qué especies pueden tolerarla. De este modo, el cultivo se convierte en una experiencia consciente, donde la planta es integrada desde el conocimiento profundo de su biología. La fase final del análisis exige ampliar la perspectiva y comprender a la menta no solo como una planta de cultivo, sino como un sistema funcional completo. Este enfoque es importante porque permite observar cómo su comportamiento, su química interna y sus respuestas fisiológicas revelan principios aplicables a la planificación vegetal, al diseño ecológico y al aprovechamiento sensorial. La menta deja de ser una simple hierba aromática para convertirse en un ejemplo de eficiencia biológica. El primer punto de esta etapa consiste en explicar por qué la menta es una planta cuya presencia altera la atmósfera perceptiva de un espacio. Más allá del aroma evidente, la percepción humana responde a moléculas volátiles que modifican sensaciones de frescura, amplitud y limpieza. El porqué detrás de este efecto radica en la interacción entre los aceites esenciales y los receptores olfativos. El mentol activa zonas del sistema nervioso relacionadas con la sensación de frescor, incluso sin que exista un cambio real de temperatura. Esta característica explica por qué la menta genera una experiencia sensorial amplia. No actúa solo como olor, sino como estímulo fisiológico. La importancia de comprender este mecanismo se refleja en su uso ambiental. Integrar menta en espacios interiores puede influir en la percepción térmica y emocional del entorno. Su impacto va más allá del confort. Su presencia reduce la carga sensorial pesada y promueve una sensación de flujo. Esto explica por qué es una planta utilizada habitualmente en entornos terapéuticos, en jardines sensoriales y en espacios donde se busca claridad mental. Profundizar en el uso de la menta para infusiones permite entender su relevancia medicinal. El calor transforma químicamente ciertos compuestos, facilitando su absorción digestiva.
El porqué de esta transformación está en las propiedades termolábiles de los aceites esenciales, que se liberan con mayor facilidad cuando aumenta la temperatura. Además, el vapor liberado lleva moléculas volátiles que contribuyen a efectos respiratorios descongestionantes. La importancia de este proceso reside en que la infusión no es solamente un medio para extraer sabor, sino un mecanismo biológico que aprovecha la interacción entre calor y compuestos vegetales. El impacto de comprender este funcionamiento es profundo. Se obtiene un uso más consciente y eficiente de la planta, evitando desperdicios y potenciando su efecto. Esto revela una lección más amplia. La comprensión detallada de los procesos naturales permite obtener mayores beneficios sin necesidad de aumentar la cantidad de recursos utilizados. En esta etapa, también resulta fundamental analizar la longevidad y renovación de la menta. A diferencia de otras plantas aromáticas que dependen de ciclos anuales fijos, la menta mantiene una actividad perenne basada en renovación constante del sistema de raíces y tallos. El porqué de esta característica está en su capacidad de regeneración a partir de nodos subterráneos, lo que le permite reactivar crecimiento incluso después de una poda drástica o tras un periodo de estrés. Comprender esta dinámica muestra que la menta no envejece como otras plantas, sino que renueva su estructura continuamente. La importancia de este comportamiento radica en que permite reconstruir un cultivo dañado sin perder calidad. Esto impacta directamente en su manejo. Podas profundas pueden utilizarse estratégicamente para rejuvenecer plantas que han crecido de manera desordenada o que han perdido vigor. Además, este principio de renovación constante ofrece una reflexión más amplia sobre los sistemas vivos. Su resiliencia se basa en la capacidad de reconstruir, no en la permanencia rígida. Finalmente, se debe abordar la relación entre la menta y su función en sistemas ecológicos más amplios. Aunque suele verse como una planta doméstica, la menta tiene un papel relevante en la interacción con insectos polinizadores. Sus flores producen néctar accesible y altamente atractivo para abejas y otros polinizadores. El porqué de esta atracción se encuentra en el equilibrio químico entre aroma floral y dulzura del néctar. La importancia de este fenómeno radica en que la menta puede actuar como soporte ecológico en huertos urbanos, atrayendo vida beneficiosa. El impacto extendido de esta interacción ofrece un cierre significativo al análisis. La menta no solo beneficia al cultivador, sino al entorno completo. Su expansión, su aroma, su química interna y su fisiología la convierten en una planta que genera equilibrio, frescura y abundancia cuando se integra de manera consciente. Con esta etapa se completa el análisis profundo solicitado, revelando los mecanismos, razones y consecuencias que explican la naturaleza y utilidad de la menta desde múltiples dimensiones.